Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura del Evangelio que voy a hacer está tomada de Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la misma medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Casi todos los católicos, los cristianos, hemos oído hablar de este episodio del Evangelio. Tal vez no sabemos ubicarlo, pero podemos aprender desde este momento. En el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículos del 1 al 5, y especialmente en el versículo 5. Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Ese es nuestro problema. No podemos ver bien. Por eso esa oración del ciego Bartimeo y de otros ciegos: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, haz que pueda ver. Algunos le pedían compasión, otros directamente que pudieran ver. Eso lo necesitamos nosotros también. Necesitamos pedirle todos los días que podamos ver, y no me refiero solamente a la vista del cuerpo, a la vista del ser humano, a los ojos del cuerpo, sino a esos ojos, a esa vista del alma, que podamos ver con claridad, con esa luz de la fe, las obras de Dios, y que podamos reconocernos a nosotros mismos pecadores también limitados, no pecadores e ilimitados. Nosotros estamos limitados, y eso tenemos que verlo porque no lo vemos, y entonces le exigimos a los demás pero no damos nosotros. Queremos que los demás hagan pero no hacemos nosotros. Vemos y juzgamos y señalamos a los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos. Por eso Jesús utiliza una expresión muy fuerte: hipócritas, hipócritas. En este Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, comienza diciendo muy bien allí Jesús a sus discípulos, a sus allegados: no juzguen. Nos encanta juzgar. Incluso cuando estamos viendo un partido de fútbol, a los que nos gusta el fútbol. Pero ¿cómo no hizo ese gol? Estando allí cerquita, estando facilito allí para hacer ese gol. Todo estaba dado. Una cosa es verlo, una cosa es decirlo, otra cosa es juzgar a ese jugador y decir qué mal jugador es, y otra cosa es estar nosotros allí en el campo de fútbol. Otra cosa es tener nosotros allí el balón. Otra cosa es pasar el balón a otro compañero o avanzar y hacer nosotros el gol. Pues aquí Jesús les dice a sus discípulos: por favor,
no juzguen y no serán juzgados. Esto es muy importante. Si obedecemos a Dios, si abrimos la Biblia, la leemos y escuchamos sus palabras, podremos hacer maravillas porque Dios estará siempre de nuestro lado. Porque estaremos siempre escuchando la voz de Dios. Es un pecado no escuchar la voz de Dios. Es un pecado abrir la Biblia y no escuchar lo que el Señor nos dice allí. Recordemos por allá el libro segundo de los Reyes, capítulo 17. Recordemos que por allá cerca del versículo 13 en adelante, decía el Señor en su palabra, había advertido a Israel que enderecen sus caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, pero escuchen. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón, como lo habían hecho los padres anteriormente, y no quisieron obedecer al Señor. Si no escuchamos a Dios, es un pecado y endurece nuestro corazón. Y si no escuchamos a Dios, pues es difícil obedecerle. Entonces se pierden las palabras de Jesús de este evangelio de hoy. No juzguen y no serán juzgados. Esto hay que escucharlo, esto hay que meditarlo, esto hay que ponerlo en práctica, obedeciendo. Y recuerden que con la misma medida que midan, los medirán también a ustedes. Vamos a pedir al Señor que este evangelio, Mateo 7, versículos del 1 al 5, sean regla de vida para nosotros, que lo podamos poner en práctica, que escuchemos esto, nada de juzgar a los hermanos. Vamos a pedir más bien misericordia para nosotros y para nuestros hermanos. Vamos a pedir compasión para nosotros y para nuestros hermanos. Y pidamos perdón para nosotros y también para nuestros hermanos. Aquí podemos entonces, en ese sentido, obedecer, estar con Dios, que el Señor haga maravillas de esa manera en nosotros y nosotros haciendo maravillas porque escuchamos al Señor, y con eso venceremos a nuestros enemigos. Los enemigos que están dentro de nosotros mismos, cuando nos disponemos a señalar, a calumniar y muchas veces a criticar a nuestros hermanos. Escuchemos al Señor y así nos salvaremos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.